Bienvenido, gracias por asistir a nuestra cita. Serán 12 minutos, un tiempo dedicado a las ciencias médicas. Inicio comentándole que la forma más sencilla de transmitir microbios es mediante un beso. Fíjese, en un beso apasionado se pueden transmitir hasta 42 millones de microbios. Durante el acto sexual, el intercambio bacteriano es multimillonario y al saludarnos, nuestras manos constituyen el hogar de 12 millones de microbios. Fue una información increíble, ¿verdad? Para usted, que quiere saber más de medicina. En el tercer milenio, el cólera continúa siendo un problema de salud para muchos países en el mundo y por supuesto que Cuba y Manzanillo no escapa a esta realidad. Se trata de una infección intestinal aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae, que ha sido la responsable de innumerables brotes y epidemias en todo el mundo. Y por supuesto, para hacer una actualización conceptual y darle información útil que sé que usted va a agradecer, ya recibo con muchísimo placer en el set de Visión Médica al doctor en Ciencias Médicas, Ezequiel Hernández Almeida, especialista de segundo grado en Medicina Interna, máster en Educación Médica y profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias Médicas de Manzanillo. Qué bueno, doctor, que aceptó nuestra invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Doctor, sabemos que el cólera es una enfermedad potencialmente epidémica caracterizada por frecuentes diarreas que pueden incluso poner en riesgo la vida. Tiene un inicio repentino, estas diarreas son profusas, acuosas e indoloras. ¿Son estos, doctor, los únicos síntomas de la enfermedad? ¿Pudiera el cólera pasar desapercibido? Sí, en realidad el cólera tiene un gran espectro clínico. Se conoce como una enfermedad infecciosa aguda cuyo síntoma predominante es la diarrea, que como usted bien dice es una diarrea indolora, acuosa, blanquecina, con olor a pescado, pero el cólera en realidad tiene un gran espectro clínico, como decía anteriormente. Y fíjate si es así que de cada 10 pacientes que se infectan por el vibrio colérico, solamente 4 pacientes expresan la enfermedad. En tanto, otros 6 pueden estar completamente asintomáticos. Es un peligro. Y de esos 4, solamente 1 quizás la expresa de forma grave y típica, porque otros 3 pueden expresarla de diversas formas. Algunos comienzan con vómitos, otros tienen diarreas que no precisamente son blancas, ni son acuosas, ni son con ese típico olor, porque también se asocian a otros parásitos, a otro tipo de infecciones. Y asociado a esto, a las diarreas y al cuadro gastrointestinal, sobrevienen otros síntomas importantes que son los más peligrosos, como es el síntoma de la deshidratación aguda que causa. Deshidratación que puede llegar a ser muy severa en muy corto tiempo y que se puede acompañar además de una disfunción aguda del riñón con una disminución abrupta de la cantidad de orina, con una insuficiencia renal aguda, y esto se puede acompañar de serios trastornos metabólicos como son acidosis metabólica potente, con serios disturbios del medio interno del organismo que pueden producir calambres musculares, porque en estos pacientes hay serios problemas con el potasio. Pueden producir contracciones musculares, puede producir fallo incluso del corazón y un cuadro de shock por deshidratación que nosotros conocemos como shock hipovolémico, que puede ser potencialmente mortal si no se atiende con oportunidad. Actúa rapidísimo entonces muy la bacteria rápido, generalmente en el rápido. cuerpo. ¿Qué hacer ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, doctor? ¿Qué tiempo debe el paciente esperar antes de acudir a una unidad asistencial? En Manzanillo, desde que comenzó la epidemia en el año pasado, para esta fecha del año pasado, que precisamente se cumple un año ahora a mediados de junio, nosotros no hemos dejado de reportar casos y siempre han habido pacientes. Pero ahora en junio tenemos un alza del número de pacientes nuevamente, condicionado por la situación climatológica, por la época del verano que vivimos, por las lluvias, la contaminación del manto freático, etc. Pero es importante señalar que cuando un paciente tiene manifestaciones diarreicas, debe acudir de inmediato al médico, porque en muy pocas horas puede desencadenarse este cuadro tan severo que hemos dicho. Ahora bien, ¿cómo está estructurada ya ahí en el hospital la recepción de todos los pacientes que llegan con un cuadro similar? Bien, en el hospital nuestro existe un área que es el área de recepción de pacientes con enfermedad diarreica aguda. Ahí siempre hay un médico especialista que atiende al paciente en primera intención, lo clasifica en diarreas posiblemente coléricas u otro tipo de diarrea, porque el paciente puede ir con
otro tipo de manifestaciones diarreicas. Una vez que ese paciente llega allí, ahí hay un área de resección, se acuesta en una cama que están preparadas para esto, que tienen sus características especiales, y allí mismo se hace el interrogatorio de las condiciones epidemiológicas, del lugar donde procede, de las manifestaciones clínicas, se hace el diagnóstico del grado de deshidratación que tiene en ese momento, y inmediatamente se hacen los complementarios, que tenemos complementarios que se hacen allí, que son para determinar si la diarrea es colérica, si es de otra causa, y también para ver el grado de afectación que tiene el enfermo. Y allí mismo se comienza el tratamiento. ¿Cuál es este tratamiento inicial, incluso antes de tener los resultados de qué tipo de edad? A todo paciente que se sospeche de enfermedad colérica, en primer lugar se le hace el tratamiento antimicrobiano erradicador, que consiste en administrarle 3 tabletas, que son 300 miligramos de doxiciclina, que es un antibiótico que tiene alta efectividad contra la enfermedad y que ha demostrado que en pocas horas disminuye la intensidad del cuadro, mejora el estado general del paciente y disminuye la diarrea. Y allí mismo los médicos clasifican la deshidratación y comenzamos los esquemas de hidratación, que son individuales para cada paciente, la cantidad de líquido que se le administra, que es una solución muy específica que está destinada a eso. Y allí mismo se comienza la hidratación y se decide si esa hidratación va a ser incluso por la vena o va a ser por la vía oral, porque también podemos hidratar a los pacientes de acuerdo si la deshidratación es ligera por la vía oral. Allí están creadas todas las condiciones para eso y los médicos están muy capacitados en eso. Y le podemos decir a la población, para que tenga tranquilidad, que nuestro laboratorio de microbiología tiene un alto % de confirmación de pacientes y que hasta hoy, que estoy hablando, cada vez que se dice que este paciente es confirmado en nuestro laboratorio, se envía incluso al laboratorio de referencia nacional que está en el Instituto Pedro Cobrí, que nosotros lo conocemos como IPK, y siempre se ha confirmado el caso. Bueno, gracias por esta valiosísima información inicial. Vamos a seguir, por supuesto, hablando del tema. Usted acompáñenos aquí en Visión Médica. Esto es Diccionario Médico. Recuerde que la sección donde esclarecemos los términos que desconocemos porque se manejan en el lenguaje médico. Por supuesto que el doctor invitado me ayudará en esta oportunidad. Doctor, ¿qué significa Vibrio cholerae? La palabra Vibrio cholerae es un término introducido para definir la bacteria que causa la enfermedad. Es una familia de bacterias que se conocen como vibrionáceas, que son bacterias gram negativas, cuya característica principal es que cuando invaden el tubo digestivo de las personas, producen una potente enterotoxina que es la encargada de infiltrar todo el tubo digestivo y de producir esa gran cantidad de agua que el paciente expulsa en esa diarrea, que son así con las características que dijimos al inicio. Esta bacteria es muy agresiva, muy agresiva, pero por suerte solo se limita al tubo digestivo. ¿Y en el caso, doctor, de transmisión hídrica? En el caso de transmisión hídrica estamos hablando de las enfermedades que son transmitidas exclusivamente por el agua. Y el Vibrium vive en el agua y se transmite por el agua. Claro, otros alimentos que también tienen contenido hídrico pueden transmitirlo, pero evidentemente es hídrica. Y no se trata solo del cólera, hay muchas más enfermedades bacterianas, virales y de otro tipo que se transmiten también por el agua. Pero estamos hablando que el vehículo transmisor de estas enfermedades es el agua. Usted lo supo aquí, en Diccionario Médico. Con el doctor Ezequiel Hernández Almeida, especialista de 2º grado en medicina interna, prosigo mi conversación. Doctor, los pacientes que llegan al hospital con un criterio de ingreso son ingresados en dependencia del cuadro clínico que presenten y de la clasificación de la que hablábamos inicialmente. Ahora, ¿qué características debe tener dicho cuadro para que se quede allí en el hospital? Sí, una vez que llega al área esta de clasificación, el médico que está allí hace el diagnóstico inicial de la enfermedad y hace el diagnóstico del estadio clínico en que se encuentra el paciente. Generalmente el paciente que viene con diarreas pocas y una deshidratación ligera se hidrata durante un corto periodo de tiempo y una vez que el estado de hidratación del paciente es adecuado se puede enviar a su casa. Se le hace el tratamiento con la doxiciclina que habíamos hablado, pero el paciente que ya viene con deshidratación moderada o deshidratación severa sí se ingresa. Otra característica que tienen los pacientes que se ingresan son los pacientes que tienen alguna comorbilidad asociada. Es decir, estamos hablando de pacientes que vienen con un cuadro sospechoso de cólera, pero que tienen otros padecimientos. Son diabéticos, son cardiópatas, tienen un defecto renal previo,
Las embarazadas, nosotros ingresamos a todas las pacientes embarazadas por el riesgo potencial que tiene la enfermedad sobre ella y sobre su feto. ¿Y la embarazada no puede recibir el antibiótico? Bueno, en el caso de las embarazadas tenemos un protocolo distinto y el antibiótico que reciben es la acitromicina. Ya. Porque la doxiciclina tiene efecto teratogénico sobre el feto. El esquema de hidratación es el mismo, lo que sí el antibiótico es distinto. Y nosotros también estamos en estos momentos ingresando a los ancianos por la vulnerabilidad que tienen los ancianos ante un cuadro de diarrea y de deshidratación. Y también el peligro que impone rehidratarlo, que no se hace rápidamente porque su sistema cardiovascular ya es un sistema deteriorado, que puede ser que tenga hipertensión, que tenga insuficiencia cardíaca, y entonces estos pacientes también se ingresan en estos momentos. De manera que la decisión de ingresar al paciente o no es del médico que está allí, dadas las condiciones clínicas del paciente, por su enfermedad o por las enfermedades asociadas. ¿Qué salas se han dispuesto para estos servicios? Hábleme del personal que allí labora. Bueno, la sala, en estos momentos tenemos una sala de hospitalización, que es la sala 2H del hospital, y tenemos prevista una segunda sala, que es la sala 2K, en el caso que la cantidad de pacientes aumente. Ahora bien, allí en la sala 2H existe personal capacitado, entrenado, que conocen bien el protocolo de manejo de la enfermedad. En estos momentos allí hay personal médico y de enfermería a las 24 horas. Este personal tiene la tarea sobre todo de administrar los medicamentos, de vigilar la cantidad de diarrea, de llevar un control adecuado de la hidratación de cada enfermo y de actuar ante cada situación. Al mismo tiempo que hay siempre un especialista en medicina interna, que hay residentes que son médicos que están haciendo la especialidad, que están bien formados también, y que hay un personal de enfermería adiestrado en eso, también concurren otros especialistas en el caso de que los necesitemos. Se hacen evaluaciones con la terapia intensiva, con la sala, con los especialistas en nefrología, etc. Y el paciente que esté grave por su estado de deshidratación o porque tenga una enfermedad asociada que esté descompensada, sí va directamente a la terapia intensiva, donde existen también cubículos aislados para estos enfermos, con todas las condiciones y todo el equipamiento necesario. Sí, claro, en tanto es una prioridad en estos momentos. Claro. ¿Cuándo se confirma como tal la presencia del cólera? Mira, nosotros tenemos allí en el cuerpo de guardia un test rápido que se llama así KIC para el diagnóstico de cólera. Eso se hace al paciente apenas llega. Y este KIC tiene un valor diagnóstico bajo. Cuando es positivo, es altamente sospechoso, pero está demostrado que solamente tiene una sensibilidad, que es el valor real del diagnóstico, para que la población lo conozca, de un 30 y tanto %. Pero allí mismo también se toma el coprocultivo y ya se siembran las muestras. Y estas muestras en los próximos días comienzan a dar crecimiento. Y los especialistas en microbiología que trabajan en el hospital, que como decía inicialmente tienen una alta efectividad diagnóstica, ya en los próximos días confirman si va creciendo la vibrionasia o no. Una vez que se ve que va creciendo, esas muestras se envían hacia el laboratorio de referencia nacional, que es quien da la confirmación definitiva. Y en el caso de los pacientes que ya resultan positivos, que se confirman, ¿cuál es el tratamiento que se le indica? Bueno, ya el paciente que se trata allí, que recibe la doxiciclina y el esquema de hidratación adecuado, una vez que su cuadro clínico está estable y 48 horas después de estar asintomático, sin diarrea y estabilidad en todos sus parámetros, se egresa. Y el seguimiento en el área es clínico, pero también sobre todo es epidemiológico. Entonces los compañeros de la atención primaria, los compañeros del centro de higiene, los visitan en sus hogares, le hacen el control de foco, le hacen quimioprofilaxis, que es administrarle también la doxiciclina a todos los contactos, y tratan de corregir las situaciones higiénico-epidemiológicas que se encuentren allí en su hogar, en su barrio, en el Consejo Popular, en el área de salud donde el paciente vive. Bueno, gracias por la oportuna información. Todavía no terminamos. Usted quédese con nosotros. Estamos hablando de una enfermedad cuyo agente causal fue descubierto en el 1884 por el doctor Robert Koch. Quédese con nosotros. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed. Al día Noticias de Salud. Boletín. El acontecer científico en materia de salud y medicina está marcado por las siguientes noticias. Sumario. Crean técnica para estudiar dónde se originan los recuerdos. Inventan chip que detecta la gripe con 10.000 veces más precisión. Relacionan inyecciones de esteroides para dolor de espalda con riesgo de fracturas de columna vertebral.
Mujeres con ciclos menstruales largos son más propensas a padecer enfermedades cardiovasculares. Antiangiogénico contra glioblastoma permite vivir más y mejor. La cirugía con mallas para tratar el prolapso permite a las mujeres recuperar su vida sexual. 20 minutos de yoga estimulan funciones cerebrales y virus puede eliminar bacterias causantes del cólera. Boletín. Infomed. Al día noticias de salud. Un equipo de científicos descubrió que un tipo de virus puede eliminar la bacteria causante del cólera. Vibrio cholerae publicó en su más reciente edición la revista Nature. Científicos de la Universidad Estadounidense de Tufts encontraron durante un experimento de laboratorio que el bacteriógrafo destruye los genes del microorganismo que provoca la infección. Los resultados de esta investigación pueden conducir al desarrollo de un tratamiento rápido y efectivo en pacientes afectados por el Vibrio cholerae. Para determinar cómo actúa este tipo de virus, también conocido como fago, los científicos expusieron el mismo a cepas de cólera de Bangladesh. Primero infectaron al Vibrio cholerae con un virus simple, lo que no tuvo éxito, pero luego repitieron el ensayo con otro fago que pudo acabar rápidamente con la bacteria. El propio reto de los investigadores es dilucidar el mecanismo que utiliza el virus para matar al microorganismo causante del cólera, una enfermedad diarreica que se manifiesta como infección intestinal. En próximas emisiones volveremos al día con más de la ciencia, la medicina y la salud. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed. Al día noticias de salud. Boletín. Doctor, sin lugar a dudas, ya el Hospital Celia Sánchez Manduley ha adquirido muchísima experiencia en la atención de pacientes tanto con sospecha como con confirmación de cólera. Esto es muy bueno. Ahora bien, un paciente que ya haya sido egresado de los servicios, ¿puede volver a contraer la enfermedad? Puede volver a contraer, porque la enfermedad no crea inmunidad. Es decir, el organismo no crea inmunidad ni temporal ni permanente. Eso depende de que el paciente se vuelva a exponer al agua contaminada, que no tenga las condiciones higiénicas adecuadas, que no haga todas las indicaciones que se le dan y la puede volver a adquirir sin ningún problema. De hecho, hay casos que reingresan con cierta frecuencia. Razón por la cual hay que extremar los cuidados entonces. Doctor, recuerdo que el año pasado, cuando estuvimos en una situación de emergencia, mucho se hablaba de percepción del riesgo. Hay quienes defienden que en estos momentos ya se ha perdido un poco. ¿Cree usted que la población manzanillera tiene percepción del riesgo en la actualidad? Lo tiene, pero no lo suficiente. No todo el mundo, no todos los lugares. Es cierto que se ha perdido la percepción del riesgo. Y esto hace que los casos que están llegando, incluso están llegando en un estado de deshidratación serio, severo, moderado o severo, y hay pérdida de esa percepción. Las personas tienen que volver a retomar las medidas profilácticas, que es la única forma que hace que Manzanillo, que la población manzanillera y de los municipios aledaños, que también tienen situación seria, Campechuela, Bartolomé Mazó, Yara, podamos salir adelante y tener un verano tranquilo sin la presencia de esta terrible enfermedad. Hay que tomar las medidas. Parece ser que junio vuelve a ser un mes difícil para los manzanilleros, la apertura de nuestro verano, pero bueno, hay que hacerlo. Aquellas familias que dejaron de hervir el agua porque la situación se calmó un poco, hay que retomar todas estas medidas. Quisiera hacer, doctor, alguna consideración final para los televidentes. La consideración final es precisamente esa. El cólera es una enfermedad grave que le ocasiona serios problemas de salud a las personas, que afecta a la familia, que afecta a la sociedad, que es transmisible, que es epidémica y que tenemos que prevenirla. La única manera de ganar esta batalla es la prevención. Por tanto, yo lo exhorto a que se retomen todas las medidas. Ninguna medida se ha indicado porque sea capricho de las autoridades sanitarias ni nada. Son necesarias, son oportunas para evitar una enfermedad que puede tener un desenlace final en algunos pacientes. Claro que sí. Bueno, doctor, el colectivo de Visión Médica le agradece muchísimo todo el trabajo que han llevado a cabo con vistas a salvar vidas, sobre todo a las personas que han llegado infectados por el cólera. Éxitos en su carrera y bueno, las puertas están abiertas para usted. Muchas gracias. Usted recuerde que este es un programa que quiere retroalimentación. Puede mandarnos sus criterios, sus opiniones, sugerencias. Puede hacerlo mediante nuestros canales telefónicos, el correo postal, el correo electrónico, en la red de redes. Aquí lo estaremos esperando. Este es un programa dedicado a usted que quiere saber más de medicina. Y
cuando ya han transcurrido aproximadamente 12 minutos y nuestros riñones han filtrado 3 veces toda la sangre de nuestro cuerpo, culmina nuestra entrega. Claro que la promesa es vernos dentro de 7 días para seguir hablando de medicina. Chao.